Un saludo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este día nos encontramos en Diós. Diós es un pueblito de los suburbios de Budapest. En este día vamos a conocer cómo es una casa típica en este pueblo. Una casa como tal, ya que en Budapest la mayoría de las personas viven en apartamentos pequeños. Vamos a conocer una casa típica de verdad. Tenemos un trabajito por hacer acá en Diós, entonces vamos a documentarlo. Así que esta aventura va a estar súper interesante. Vamos a ver cómo fue que llegamos hasta acá. Bueno, estuvimos ahí en la estación de Kelenföld. Usted toma ahí uno de los autobuses regionales, el autobús de azul amarillo de la compañía Volambus. Son los que se encargan de el transporte a la salida de Budapest, es decir, en los pueblos que están en los suburbios de Budapest. Ya eso no lo incluye el transporte público como tal, sino que usted tiene que comprar unos tickets en estos autobuses que son de esta compañía Volambus, y los compra ahí mismo en la estación de Kelenföld. Los puede comprar ahí en una taquilla o los puede comprar al montarse en el autobús. Aquí les voy a enseñar cómo lo hicimos nosotros. Bueno, ya estamos montados en el autobús regional de Volambus. Aquí está la niña. Aquí mismo en el autobús, ahí al frente. Usted puede comprar el ticket al frente con el chofer ahí, le dice a su destino y él mismo paga y compra el ticket. Le dan un comprobante. ¿Usted tiene un comprobante? Le dan un comprobante de su pasaje comprado. Y por ejemplo, de Budapest a Diós cuesta, este es el ticket que le dan, de Budapest a Diós cuesta 450 forintos, que es un dólar 30 centavos aproximadamente, $1.40, de Budapest hasta Diós, que es a donde nosotros vamos. Así que ya salió bien fácil de comprar el ticket. Y así luce un barrio típico, una avenida, una callecita típica de acá de Diós. Miren, acá sí encontramos casas, lo que son casas bien grandes ya, bonitas. Vivir aquí es súper tranquilo. Y miren esta casa acá, qué bonita está. Casas grandes de 2 pisos, algunas tienen piscina igual. Miren esta por acá. He visto que varias casas tienen también como paneles solares. Miren aquellas muy bonitas que están las casas. Miren esta de por acá igual, qué bonita está. La mayoría son de 2 pisos. Y así es un barrio acá en Diós. Budapest tiene varios pueblitos de estos de suburbios. Este es uno de ellos, donde quizás la gente que tiene más dinero, o la gente que ya vivía acá y tenía una de estas casas, son las que viven. Muy pocos extranjeros vivirán acá, ya que, pero bueno, aquí también usted puede rentar, puede rentar una casa de estas también. No sé bien cuánto costará la renta, pero debe costar rentar una casita de esta. Lo bueno es que no está en el mismo Budapest, pero para vivir acá lo mejor sería tener carro, ¿no? Miren esta de acá, ahí hay una más chiquita, esta de 2 pisos. Andamos con la chiquitina que se durmió en el bus. Iba ella ahí sabrosa, dormida, como si nada hubiera pasado. Bueno, como ustedes vieron, los autobuses tienen para poner los coches de los niños, es decir que
para viajar con niños y todo es súper cómodo. Y esta calle en la que estamos se llama, creo que se llama Kavisos Butza. Míralo aquí. Y hasta en los pueblitos estos chiquitos, las calles hay carteles con el nombre de las calles. Las casas tienen su número. Miren esta casa acá con el garaje abajo para el carro. Aquí sí hay espacio, lo que falta un poco en Budapest, sí lo hay acá. Miren esta casa también. Miren esos paneles solares que tienen acá. Muchas de estas casas he visto que tienen paneles solares. Miren esta qué bonita. Sin duda alguna, por acá vive gente que le va bien, que tiene un poco más de economía, o que ya vivía aquí desde mucho antes de toda la vida, ¿no? Entonces, pero bien tranquilo vivir aquí. Algunos carros deben ser por la gente que vive aquí mismo, pero súper tranquilo. Sin duda alguna aquí se descansa del bullicio de Budapest. Miren esta otra casita acá. Las casas tienen grandes patios. Miren esa. Y ya hoy hace calorcito, está como en 30 grados, no está tan súper fuerte, pero bueno, sí que hace calor, estamos en pleno verano. Y bueno, se disfruta que haya esta temperatura, porque supongo que esto aquí en invierno debe ser bien, pero bien frío. Y aquí vamos entrando a una de las pasillitos por el cual entramos por allá, por esa verja que está acá. Usted entra y acá dentro de estos terrenos hay 2 o 3 casas. Y por ejemplo aquí mismo acá atrás hay un complejo de 2 casas grandes. Esta es en la que nosotros vamos a estar trabajando hoy. Tiene su garaje también. Ahorita se las voy a enseñar bien por dentro para que vean cómo es esta casa. Aquí al frente hay otra. Por acá hay otras más al frente. Así que aquí sí está abundante. Sobre el espacio aquí para también unas cocheras. Vamos a abrir acá. Okay, welcome to our home. Bienvenidos a nuestra casa. En la parte de delante. Realmente aquí se vive muy bien. Y sobre todo muy muy tranquilo. Vamos a entrar y les enseño la casa. Y bueno, pues déjame darle un tour por una casa, cómo es vivir, cómo es una casa como tal aquí en Hungría, ¿no? A las afueras de Budapest, en Dios. Que no hay nadie viviendo desde hace un tiempito, pero eso no la van a ver completamente limpia, pero todo está bien. Aquí en la entrada tienen una máquina de coser de estas antiguas. Aquí para poner los zapatos, calefacción, para poner los abrigos. Por acá también esta decoración. Esta antigua con una de estas pesas antiguas. Acá de decoración. Entonces, acá tenemos lo que es la sala. Mira qué grande es. Y sí, el espacio sobra comparado con los apartamentos de Budapest. Aquí un aparador para sentarse, la mesa. Por acá a un lado, con esta puerta que tiene rodante, tenemos la cocina. Y la cocina con todo su microwave, su lavadero. Disculpen el reguero que estamos
limpiando acá su cocina, todas las gavetas para poner cosas. Por acá una ventanita, un refrigerador por acá. En esta zona de aquí está la despensa para guardar ahí también cosas de limpieza. Y les sigo enseñando lo que es la sala. Sigue por acá, miren qué clase de sala esta, bien cómoda, con su televisor en la esquina, su chimenea. En el frío se usa para que dé calorcito, aparte tiene su sistema de calefacción, ¿no? Igual. Y hay una repisa para poner cosas. Esta es la vista que tenemos acá al patio. Miren qué bello se ve esto. Las puertas estas de cristales te da una vista espectacular. Vamos a salir al patio para que vean. Acá tenemos este terreno aquí en el patio. Miren esta mecedora, columpio, que rico se ve. Por acá tenemos esta casita que es para poner aquí el carro. Miren qué chévere este patio, que tener esto en Budapest es casi impensable. Miren qué clase de patio. Las afueras de Budapest usted lo puede conseguir, y estoy seguro que no una locura de precio. Estoy seguro que a un precio caro, si usted vive y tiene un salario normal en Budapest, por supuesto, un precio costoso para usted. Para el que viene de afuera o tiene un salario del exterior o un salario de Estados Unidos o de otro país que en dólar, en euro, que pague bien, entonces no va a ser, puede darse el lujo de alquilar unas casas de estas. Ya le digo, a las afueras de Budapest donde mejor las va a encontrar, por acá. Es decir que miren, todo el patio, sobra el terreno. Por acá el pasillito, ya lo que es el frente de la casa. Tiene su cerquita allí. Y aquí, señores, aquí no pasa nada. Aquí, si Budapest es seguro, estos pueblitos a las afueras, digo que son el triple de seguro. Vamos a entrar. Estamos acá para que no se vaya el aire. Tenemos el cochecito de la niña y les sigo enseñando por acá lo que tiene. Esta esquina izquierda tenemos un primer cuarto. Miren qué grande está, su cómoda. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado para el verano, todo está bien equipado. Aquí, normal, ya les digo, aquí no está viviendo nadie ahora. Aquí tiene un paso de escalera que sube al segundo piso. Ahorita vamos a subir al lado del cuarto. Entonces tenemos esto aquí que es como la bañera, ¿no? Una zona de bañera con un jacuzzi acá que se ve espectacular. Y acá el lavado para lavarse las manos. Por acá estamos, saludos a todos. Y acá hay otro refrigerador que tienen puesto acá en esta zona. Otro refrigerador por acá. Bueno, eso es lo que hay allí. Y aquí está el baño. Usted sabe que aquí en Europa las casas tienen lo que es el toilet separado de la bañera. Y aquí está este cuartico para su baño, con una ventanita ahí chiquitica, un cuadro de lo más bonito. Miren este lavamanos aquí chiquitico para usted termine ahí, se lava las manos ahí. Qué chulería. Y bueno, esto es lo que hay en el primer piso.
Subimos por acá. Escalera. Y acá nos encontramos en el segundo piso. Esta primera zonita aquí, les digo. Aquí no ha estado viviendo nadie desde hace un tiempo, por eso ven todo un poco desordenado, pero las ventanas que dan las vistas también al frente de la casa, ven las vistas. Pueden ver las otras casas, pueden ver que las casas aquí todas son grandes, son bien grandes. Entonces aquí arriba hay otra ventanita por allá. Me gusta que hay muchas ventanas por todos lados. Acá hay otro cuarto. Acá hay un cuarto. Un subaire igual. Bien espacioso, bien grande. Aquí arriba tenemos un segundo baño, que este sí tiene todo incluido. Acá tenemos lavadora, acá tenemos el toilet, otra ventanita por acá, por acá otro lavamanos. Esto que ven aquí es otra lavadora que hay acá. Acá hay otra ducha. Miren ustedes, dos baños. Juntamos ya 2 cuartos y un tercer cuarto. Es el 3 cuartos. Miren este qué bonito está. Bien grande igual, cómodo. Su cama, sus armarios. Así que vivir aquí, señores, es una maravilla total. Las vistas acá al patio, también aquí tiene como una puerta que se puede abrir en este cuarto de arriba para tapar completamente, para que no moleste el sol. Y bueno, esta es la casa, esta es la casa. ¿Qué les parece? Realmente tremendo casón. Vivir en una casa de esta en Budapest, Hungría, realmente es algo muy, pero que muy difícil de conseguir, ¿no? Y sin duda va a requerir que tenga buenos recursos económicos. Y ya les digo, en Budapest es muy difícil de conseguir una renta así, una casa tan grande. De las hay, ¿no? Las hay barrios que le tienen, pero va a ser muy difícil. Pero tiene que salirse de Budapest. En los suburbios, como este pueblo Diós, que está en los suburbios de Budapest, a 12-15 kilómetros de Budapest aproximadamente, y aquí sí pueden encontrar estas grandes casas en las cuales ustedes pueden rentar, y seguro que el precio es bien elevado también, pero no tan elevado como si lo en Budapest. Así que vamos a ver que tenemos trabajo por hacer en este día. Acá pueden ver la casa desde otra perspectiva, como todo está verdecito. Ahora le vamos a dar una baldeada, como decimos en Cuba, una limpieza a este piso exterior, estas losas que están acá, que no están un poco churre porque ahí había una lona, que hay unos asientos acá, y vamos a limpiarlas para que quede estelar. Vamos a echar un poco de líquido, igual que este pasillo de acá completo. Vamos a limpiarla, que hay una máquina de este barbecue que hace rato que parece que no la usan, pero vamos a limpiar un poco todo esto por acá. Así que manos a las obras a las manos. Casi dándole los toques finales al piso para que quede ya
flamante. El agua creo que suelta como... Eso. Sí, me da esa impresión. A mí que se ve un pozo ahí que ya está medio seco. ¿Será? Y ya está soltando ya el... Pues entramos de esa manguera que vimos que estaba ya puesta con una llave que hay por ahí atrás, pero parece que eso es un pozo porque echa un momento agua y después se va. Dura un momentico nada más. Parece que es lo último que queda en el tanque. Pero miren ya cómo está ese piso. Ya está casi reluciente. Allá atrás donde está Heidi, ahí está una toma de agua. Y abajo hay como, pero no parece un pozo, parece como una cisterna. Pero puede ser que ya le quede poca agua. ¿Abriste? Ah, ¿tú la tenías abierta? Ah, no, eso hay que cerrarlo y después abrirlo. Y bueno, amigos, nos cogió la noche. Ya vamos acabando esta aventura. Lo bueno que pasan autobuses hasta bien tarde en la noche y no hay problema con eso. Ahora vamos en tiempo para coger uno, el 710 creo que es, que nos lleva hasta Budapest. Son 20 minutos de trayectoria. Así que, ¿qué les parece este video acerca de conociendo este vlog, conociendo una casa a las afueras de Budapest y todo lo que pudieron ver? Así que espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere. Adiós. Adiós. Adiós.